el tema es que aquí en la comunidad ya están armadas las autodefensas. Como en Michoacán, ya nos armamos con rifles, estamos a la orilla de la carretera y no dejamos pasar a la empresa. Alguien me llama por teléfono y me dice, oiga señor, sabemos que ustedes están aquí en Veracruz ahorita. El señor Javier Duarte desea que disfruten su viaje por Veracruz. Entonces yo, Roberto, es una amenaza velada, vámonos de aquí. Hoy en Crónicas en Primera Línea, donde tenemos a los principales participantes, protagonistas de las grandes historias que ustedes ven en televisión, tenemos un grande del periodismo y bueno, me llena mucho de satisfacción y me llena el corazón y el alma como periodista tener un padrino, porque es nuestro padrino de oro, a Roberto Arteaga, director general de la revista Forbes México. Muchísimas gracias, Robert. No, gracias, es un placer estar aquí porque sé que este espacio seguramente se convertirá en un espacio entrañable para todos los que hacemos periodismo, porque al final de cuentas es hablar de lo que nos apasiona, pero también es hablar acerca de lo que se puede llegar a dejar por una nota. Así que yo creo que es algo maravilloso y les quiero desear todo el éxito de verdad en esta primera etapa. Quiero preguntarte, ¿hay algún momento o que hayas sentido miedo o algún atentado contra tu vida? Fíjate que hay un momento que siempre guardamos con cariño, porque al final de cuentas creo que los momentos más difíciles nos pueden enseñar mucho en esta carrera, pero era precisamente cuando el presidente Enrique Peña Nieto asume la presidencia de México y es un día muy complicado porque el público recordará que fue un momento de descontrol en toda la ciudad porque los grupos anarquistas se hicieron presente en todos los espacios de la Ciudad de México, la ciudad la acabó de destrozar y todo, y a mí me tocó la oportunidad de estar en la toma de posesión dentro del Congreso de la Unión, donde se iba a llevar a cabo precisamente la investidura presidencial, y pues bueno, este espacio estaba totalmente resguardado. Cuando llegamos se sentía mucha tensión en este espacio. Había un espacio en la avenida del Congreso que dividía precisamente el grupo de anarquistas del grupo de granaderos. Entonces había una tensión enorme, logramos cruzar para llegar al Congreso y de repente ya durante la ceremonia de investidura sentíamos, muchos de los periodistas que estábamos a la salida del Congreso, sentíamos el lagrimal en los ojos, ¿no? Y todos los periodistas que tenían mucho más conocimiento nos decían que esa sensación era porque ya se estaban aventando gases lacrimógenos seguramente en la avenida del Congreso. Entonces el presidente Peña Nieto, después de haber tomado posesión en el Congreso, asistía hacia el campo militar número 1, ahí en Reforma, el campo Marte, perdón. Entonces cuando va al campo Marte, pues todo el dispositivo de seguridad se traslada allá. Entonces nosotros salimos del Congreso y el Congreso ya se encontraba sitiado por los grupos anarquistas y había ya un enfrentamiento con los granaderos. Entonces lo primero que nos nació en aquel momento al camarógrafo que nos acompañaba, que era Abelino, y yo que iba como reportero, pues fue correr precisamente a ver qué estaba ocurriendo dentro de esta trinchera donde estaban llevados a cabo los enfrentamientos, y decidimos inmediatamente llamar al financiero que estaba haciendo una transmisión en vivo, y entramos precisamente con este reporte acerca de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, porque ya era una batalla campal. Después los saldos es que pues, hubo muchísimas personas que perdieron los ojos con las balas de goma y todo lo que se ocupó en este operativo, pero precisamente cuando estábamos haciendo la transmisión en vivo y estábamos dando este reporte, de pronto escucho yo un estallido. Entonces escucho un estallido y lo primero que uno piensa como periodista es sentir si algo de tu cuerpo está mal o si corre algo, porque al final de cuentas el impacto fue muy cercano. Y lo primero que me dicen al otro lado del estudio: ¿estás bien, Roberto? ¿Qué fue lo que se escuchó? Y pues yo volteo y lo que me doy cuenta es que prácticamente me salvó una estructura metálica de que el petardo me pegara directamente a mí, pero el petardo pegó justo al lado mío. O sea, no fue cuestión de centímetros que me cubrió precisamente esa valla, pero el petardo pegó justo al lado mío. Entonces yo creo que ha sido uno de los momentos pues más inquietantes, porque al final de cuentas
uno sabe muy bien que es vulnerable dentro de estas coberturas y que al final no importa si uno cubre finanzas, si cubre cualquier cosa, se convierte en un momento determinado en México en un reportero de guerra, ¿no? En una guerra ficticia dentro de este espacio, pero que al final de cuentas pues no deja de ser peligroso. Pues también hay que empaparse y estar en la calle, ¿no? Porque siempre cuando se hace metaperiodismo y se habla del periodismo como tal y se analiza, es una cuestión bien interesante y además pues entender, como dices, el tema de cómo el papel del editor es precisamente transcurrir todo ese camino entre la reportería, el ser becario en una redacción hasta llegar a este punto, así que es sumamente interesante y ahora que lo mencionaba recordaba precisamente los primeros pasos que el primer acercamiento que yo tuve con el periodismo ya formalmente y de manera directa ya profesional fue en el año 2012, cerca del finales del 2011, en el periódico El Financiero. Entonces, ahora que traías precisamente esta introducción, me vino a la mente aquella época donde empezamos a hacer periodismo en Lago Bolsena, en la colonia Anáhuac, ¿no? Donde llegamos a un periódico financiero que tal vez hasta muchas personas pueden pensar que no es lo más sexy del periodismo, que no es lo más divertido, porque de hecho muchos profesores nos decían que el castigo en las mesas de redacción era enviar a los reporteros cuando no se portaban bien, cuando no hacían bien alguna orden de trabajo, mandarlos a la sección de finanzas. Entonces, nosotros llegamos por gusto, ¿no? Algunos por confusión, pero también otros fuimos tomándole el gusto al paso del tiempo. Es que se me hace súper complicado, de verdad que yo he cubierto muchísimas cosas, temas, o sea, no me he enfrascado, me encanta la investigación periodística, pero, híjole, finanzas, mis respetos, entonces cuéntame, por favor. ¿Qué? Pues es bien interesante. De hecho, yo llegué como becario al periódico El Financiero de una manera un tanto peculiar porque yo estaba tomando una clase en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y era muy gracioso porque estaba tomando clase con una maestra que yo no había pensado tomar la clase con ella, sino yo estaba buscando otro profesor que daba la materia de géneros periodísticos, pero ese año decidió tomar su año sabático y no llegó nunca el profesor. Entonces llegó una maestra y la maestra era tremendamente exigente. Entonces cuando empezábamos a leer nuestros artículos, pues había un cariño por parte de los compañeros de la carrera y uno vivía en ese círculo engañado porque a mí me decían, oye, escribes muy bien, ¿no? Y cuando llega esa primera lectura de los textos, mi maestra me destrozó. Y así fue continuamente todas las materias, destrozar los textos de la mayoría, y pues yo me volví muy necio. Y la verdad es que creo que son de las cosas que uno va aprendiendo del periodismo. Entonces en la misma necesidad me llevó a tratar de perfeccionar la escritura, y llegó un punto en donde un día llega y nos dice a dos de los compañeros que estábamos ahí, oigan, quédense al final de la clase, tengo una oportunidad de hablar con ustedes y ofrecerles algo que les va a interesar. Entonces ella nos comentó al final de esa clase que había una editora del Financiero que estaba haciendo su tesis y que le había propuesto llevarse a 2 estudiantes para ser becarios dentro del periódico El Financiero. Wow. Entonces cuando yo le pregunto a la maestra cuál era la sección que me iba a tocar, me dice Roberto Escultura. Y yo estaba fascinado, decía, wow, es trabajar con Víctor Roura en la redacción del Financiero, que era una de las secciones pues, más fuertes del periodismo mexicano, donde se publicaban poemas completos en una página, y me decía, fantástico. Entonces, yo sigo todo el procedimiento, mando el correo, la editora me cita en El Financiero, yo llego a un periódico en una colonia popular como es la colonia Anáhuac, y yo imaginaba precisamente ese glamour de los medios de comunicación, porque uno tiene mucho la idea de los grandes periódicos, y llego y es una redacción vacía, donde había periódicos amontonados en cada uno de los escritorios, pero por dentro yo iba diciendo, esto es fantástico porque voy a hacer cultura, no importa lo que hay aquí, yo voy a hacer cultura. Entonces me sentaba, veía los escritorios y encontraba el polvo en los escritorios, pero Gaby Linares, que era la secretaria de la redacción, me decía, ese lugar donde está sentado, se sentaba Sergio Sarmiento. ¿A aquel lugar se sentaba Granados Chapa? Y uno decía, bueno, tal vez ya no están aquí, porque yo le preguntaba, ¿y siguen aquí? No, eran del pasado, pero uno vivía con la imaginación de emular a aquellos periodistas. Entonces fue muy divertido porque la editora llega, me lleva el recorrido al periódico, y yo estaba convencido de que me tenía que quedar ahí. Entonces en cierto momento, cuando llega ese momento, la editora me dice, compañero, ¿qué te parece lo que te propongo de quedarte aquí en el periódico? Y yo, fantástico, ¿cuándo inicio? El lunes. Entonces me dice, pues compañero, bienvenido a la redacción de negocios del periódico El Financiero. Y yo le digo, no, ¿cómo hay un error? Yo venía para cultura. No, compañero, en cultura ni les pagan a los periodistas. Dice, acá le vamos a dar por lo menos un apoyo económico de 2.500 pesos para que usted pueda tener sus gastos.
Entonces yo regreso a la facultad, le digo a mi maestra y mi maestra me dice, es que si te decía que era negocios y finanzas no lo ibas a aceptar. Fuiste engañada. Ya te metiste. Me decía, tienes que aprender, no queda de otra. Entonces fue como, llegué y aprendí un poco, pero ha sido como un poco ese, dicen que no hay reportero sin suerte. Y sí es cierto, ¿eh? Desde el primer día me tocó vivirlo. Entonces, me acuerdo que la primera asignación fue la Bolsa Mexicana de Valores y me pasó algo muy gracioso, que todavía sigo recordando. Me muestra la editora cómo estaba la sección, me enseña los eventos relevantes y uno como becario llega con la idea de que va a acompañar al reportero, que uno va a cargar las notas del reportero, le va a cargar la mochila, va a hacer algo, pero nunca piensa que va a reportear. Entonces, cuando yo llego, me dice la editora, tú ya eres reportero, y yo así, ok. Vas a llamar a la Bolsa Mexicana de Valores, vas a pedir entrevistas y vas a tirar a entrevistar a los directores de las empresas. Entonces yo llamaba y qué decía, miedo, ¿no? sí, de temor yo me senté, me acuerdo, y las reporteras que estaban a mi alrededor me dicen, tranquilo, toma agua, siéntate, el teléfono sale con 0, marcas el 0 y te da la línea, y si tienes grabadora, hay unos aparatos que se conectan a la grabadora y puedes grabar las entrevistas, y yo, ok. Entonces conecto mi grabadora, me siento y empiezo a solicitar entrevistas. Y yo dije, pues tengo un día completo para hacer mi nota, y la editora sale y me dice, no, Roberto, el primer adelanto de tu nota me lo entregas a las 12. Y yo decía, pero ¿qué te voy a entregar si yo no he hecho ninguna entrevista ni nada? Tienes un adelanto y tienes que investigar para tener mi adelanto. Yo tengo que entrar a la junta de la 1 de la tarde con un adelanto. Y a las 3 de la tarde tienes que tener un segundo adelanto. Y yo sí, pero ¿cómo? Si la entrevista me la van a dar tal vez hasta las 8 de la noche. Y a las 5 de la tarde tienes que tener una nota ya casi completa para entregar. Y yo sé, pero ¿cómo? O sea, entonces fue muy divertido el primer día porque yo llamaba a 2 empresas. Me acuerdo, nunca lo voy a olvidar, era Mexiquem. Y Mexiquem en aquel momento había tenido un terremoto y no producían una pintura para las fábricas de automotrices donde se hacía la manufactura. Entonces era todo un tema y me dice la editora, llama y pide la entrevista, ¿no? Entonces el personaje que se tenía que entrevistar, el director de la empresa en aquel tiempo era don Antonio del Valle. Entonces yo pido la entrevista con don Antonio del Valle y me dicen, vamos a analizarlo y te llamamos. Llamo a la segunda empresa, que era Grupo Ideal de Carlos Slim, pido una entrevista, por supuesto no me le van a dar con Carlos Slim, pero me dicen, el director de finanzas te va a tomar la llamada. Entonces cuando se acerca el editor y me dice, Roberto, en tus adelantos dices que vas a entrevistar a don Antonio del Valle. Y se reía, me decía, ¿quién te metió la idea de que vas a entrevistar a don Antonio del Valle? Le digo, pues es que me dijeron que me iban a dar la entrevista. Entonces al final, durante la tarde, efectivamente, alguien me llama y dice, tengo a don Antonio del Valle en la línea. Entonces yo contesto la llamada y le digo, oiga señor, esto, y empiezo a hacer la entrevista y todo. Y cuando entrego mi nota completa, la editora me llama y me dice, a ver, trae la grabación, no puede ser que tengas la entrevista, a ver, trae la entrevista, porque hay un error, aquí dice que es don Antonio del Valle. Entonces entrego la entrevista y me dice la editora, sale corriendo del cubículo y le dice al editor Víctor Piz y le dice, oigan, el reportero consiguió una entrevista con don Antonio del Valle. O sea, sí es el audio, sí es la voz de Antonio del Valle. O sea, todos los que ya estaban ahí experimentados y de mucho tiempo estuvieron ahí insistiendo, como dices, no hay reporteros sin suerte, Robert. Y se dio la entrevista, y lo más gracioso todavía, lo más cómico, es que se da la entrevista, yo llego el siguiente día embelesado viendo el periódico, y la editora era una editora es muy exigente, ¿no? Lisbeth Pasillas, y llega ella y me dice, compañero, ¿qué está viendo usted? El periódico. Qué bonita se ve su nota, ¿verdad? Y le digo, sí, se ve bonita. Pues ahora guarde el periódico, póngase a escribir porque la nota de hoy es la nota de ayer. Eso. Todavía más tarde sale riéndose con unas carcajadas y me dice, ya sé qué fue lo que pasó. Te confundieron con otro periodista del Universal, con José Manuel Arteaga. Yo era José Roberto Arteaga. Entonces, al siguiente día le llama a la gente y le dice, oye, ya trabaja contigo José Manuel Arteaga, que ya era un periodista totalmente formado, y dice, no. Entonces ve mi cara también de cierta decepción, porque digo, bueno, no era por mí. Y agarra y la editora me dice, bueno, el Universal tiene a un José Manuel Arteaga, el Financiero tiene, o ahora desde el día de hoy, a un José Roberto Arteaga que defiende la sección de negocios. Entonces, pues es parte de la historia detrás de las notas. Lo tuviste. Detrás de las notas, ¿no? Y pues bueno, en esos cambios del Financiero me tocó el cambio de la época tecnológica. El periódico va a relanzar un portal, va a relanzar completamente una sección de video que era la televisión, el Financiero Televisión. Y pues en ese momento surge la oportunidad y me mandan con el editor, que era Genaro Mejía. Entonces me manda con Genaro Mejía, con Yana Cucci, con todo el equipo que estaba haciendo ya televisión, que estaba haciendo el portal, con Janet Ochoa, con todo un equipo muy, muy talentoso, y empezamos a hacer el periódico, la sección del Financiero, pero era algo súper gracioso, ¿no? Porque
realmente era un periódico que no tenía ya esa vida de antes. Cuando llegaban los periodistas nos emocionábamos por los que estábamos ahí como becarios. Yo fui el primer becario porque no había otros becarios en el periódico como tal, en la edición impresa. Entonces nos emocionábamos cuando llegaban los periodistas. Y era un periódico que después de un gran problema financiero pues no tenía dinero para comprar escritorios. Todos los escritorios que teníamos eran escritorios que habían rescatado de la bodega. Entonces los trabajadores los pintaron, los arreglaron, pusieron pantalla de televisión y empezamos a hacer el portal de lo que hoy es el Financiero. Pero era una cosa que a uno le da risa porque nosotros hacíamos las cosas realmente de milagro. O sea, el portal no salió a tiempo, por cierto, cuando estaba planeado relanzar el portal. O sea, una cosa terrible. Pero cuando hicimos televisión también era una cosa súper graciosa porque realmente el equipo consiguió una pequeña consola de estéreo en donde se conectaba las cámaras y el switcheo que se hacía de las cámaras que hacen las grandes televisoras con una gran consola, aquí lo hacíamos con un pequeño aparatito donde le movíamos con los botones y daba una cámara, daba otra. Y además súper gracioso porque yo nunca quise aparecer en televisión. Yo propuse una idea, pero por andar de metiche proponiendo ideas, el productor en aquel momento me dice, bueno, ya te metiste en un problema, me viniste a proponer un programa. Le digo, sí, pero es para una compañera que yo quiero mucho. Y me dice, no, pues pásale tú, tienes 10 minutos para hablar. Empiezo a hablar durante 10 minutos y dice, bueno, ahora tráiganle a alguien para que lo entreviste. A ver si te traía al lado y entrevístala, tienes otros 15 minutos para entrevistarle y no se te tiene que acabar la plática. Entonces yo dije, ¿pero cómo le hago? Entonces empezamos a preguntar, ¿no? A preguntar. Y me dice, bueno, pues ya tienes un problema. Dentro de 2 semanas me tienes que presentar el primer programa de lo que vas a hacer, un programa de entrevistas. Oye, un cúmulo de problemas y un cúmulo de talento que iba creciendo contigo, Robert. Pues yo creo que con todo el equipo, porque al final de cuentas es una cuestión de generación y de equipos, pero muy gracioso porque al final de cuentas una cosa lleva a la otra dentro de las noticias, ¿no? Tú lo sabes bien que el tema de enrolarse en esto es cuestión de mucha suerte, pero también los caminos van llevando uno a ciertas notas. Y bueno, en el Financiero nos tocó vivir la explosión del edificio de Pemex, nos tocó la detención de El Baster Gordillo, que por cierto le íbamos a entrevistar nosotros antes de que la detuvieran. Nosotros teníamos una entrevista pactada con ella. Entonces también es esa parte detrás de la noticia donde uno trata de conseguir la gran entrevista, el periodista se emociona porque la logra conseguir y de repente de un momento a otro te dicen, ¿sabes qué? No vas a poder entrevistarla, ¿por qué? Prende la televisión, la acaban de detener en el aeropuerto de la Ciudad de México, estaba aterrizando el avión, mañana teníamos una entrevista con ella y pues ya no hay entrevista, ¿no? Eso nos pasó con Carlos Fuentes también. Yo me acuerdo que pedimos una entrevista y nos dice el asistente de Carlos Fuentes, oiga, el maestro es muy estricto en los horarios, tiene que llegar muy puntual porque usted llega un minuto tarde, el maestro Carlos Fuentes no le va a dar entrevista. Yo estaba fascinado, dije, lo vamos a entrevistar, pero no lo autorizaron la entrevista. Estábamos en una junta editorial, uno de los periodistas que estaba ahí se llama Francisco Mociño, voltea y me dice, ve la pantalla de allá, ¿qué es lo que dice? Y volteamos y decía, Carlos Fuentes ha muerto. Entonces también es parte de esas cosas de las entrevistas que nunca hacemos, pero que hay un proceso de emoción, de pelear la entrevista, y uno se queda también con la historia de qué hubiera sido si lo hubiéramos entrevistado a la última entrevista, ¿no? Entonces es un poco de este paso. Estuve en el Financiero, después en el periódico Excelsior, y estuve en una primera ocasión en Forbes. Llegué al portal cuando llegó la revista México en el año 2013. Oye, Robert, pues yo te quiero regresar un poquito a tus inicios y demás. La verdad que qué talentoso porque has como la espuma, dicen, ¿no? Y bueno, es perseverancia, es como dice el reportero con suerte, pero también es ojos. O sea, son muchísimas cosas que integran a alguien que está detrás de la noticia, porque es muy padre, ¿no? La gente ya ve todo el producto, pero no sabe todo lo que pasas detrás. Ahora, tú me hablabas del cambio de tecnología. Cuéntame de esto que decías que te llegaban los cables, cómo seleccionan las noticias, cómo fue todo este proceso. A ti bueno, a mí me tocó el beeper y repórtate a la redacción y tenías que tener tus moneditas para ir a la cabina telefónica o la tarjeta, pues ya era muy moderno, ¿no? Con tu tarjeta y ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo? Pero no creo que te haya tocado todo eso, pero ¿qué te tocó en este cambio? A mí me tocaron 2 etapas, digo, esta etapa profesional como lo comentaba, y yo de niño iba a Radio Fórmula con don Jorge Manuel Hernández de niño, lo refiero porque vi 2 etapas y yo iba en las madrugadas. En aquel tiempo estaba en boga un programa de Canal 11 que era Bisbirige, entonces yo obtuve una credencial de reportero cuando me inscribí en Bisbirige. Entonces yo al tener la credencial de reportero yo sentía que era una obligación el estar constantemente reportando cosas.
Entonces me conseguí una grabadora gigante, y la grabadora gigante era de cassette y yo la traía colgada y conseguí un micrófono. Entonces yo iba con el micrófono y yo a las estaciones de radio conseguía los boletos para ir a eventos dirigidos a los niños, que yo tenía cerca de 8 años, 7 años, 8 años. Entonces yo iba con mi micrófono y entrevistaba a los grupos musicales de aquel tiempo cuando terminaban sus presentaciones, iba con mi credencial de bisbirige, iba con el micrófono, grababa, y de repente uno de mis tíos me dijo, oye, ¿y si lo llevamos a una estación de radio para que publiquen, para que den a conocer tus entrevistas? Entonces, Jorge Manuel Hernández tenía un programa de las 12 de la noche a las 6 de la mañana en Radio Fórmula, ahí en Polanco. Entonces iba yo los viernes y los sábados a entregar mis cassettes con mis entrevistas. ¡Ay, qué amor! Me muero de amor. Y don Jorge Manuel me pasaba y decía don Jorge Manuel Hernández que pase el niño reportero, que el niño reportero nos cuente qué es lo que trae. Entonces ya pasaba y me decía, ¿a quién entrevistaste, Roberto? Entrevistaba tal. Y él empezaba a hacer como una introducción y decía, bueno, pues ahora vamos a escuchar la entrevista, y ponía la entrevista. Entonces a mí me tocó ver esa etapa todavía donde estaba lleno de periódicos, esa mesa de redacción, el humo que ocupaba el espacio dentro de la cabina de radio, metida un buen de gente dentro, especialistas en deportes, especialistas en finanzas, que tenían una sección para entrar a cada momento, y también el hecho de tener reportes ciudadanos, que era una etapa muy interesante, porque estaban los cables, pero realmente la información en tiempo real se daba a través de los taxistas que estaban en la madrugada manejando y veían un accidente y llamaban a la estación de radio. O sea, era una etapa muy bonita. Y la siguiente, cuando ya estuve yo directamente como reportero ya profesionalmente, me tocaba ver todavía en el Financiero que llegaban corriendo el llamado Hueso, que es el que entregaba las noticias, entregaba los cables de las agencias. Ya no eran, era esta etapa donde ya llegaban todavía con este papel de impresora que era pegado y que llegaban con un altero de papel y decían, aquí están las notas, ¿no? Y lo repartían a cada una de las secciones, hasta que llegaba el director de fotografía y hacían todavía un proceso de revelado. Ya estaba la cámara digital, pero todavía había un espacio para hacer eso. Entonces me tocó ver esa transición, y cuando estábamos haciendo la parte de televisión, esos programas nosotros no sabíamos a quién iban dirigidos. Entonces eran programas pues con mucho talento, con mucho amor, pero nunca sabíamos que en aquel momento aquellos programas que se grababan en 2012 eran las pruebas piloto que tenía pensado el Financiero presentar en Nueva York a Bloomberg para ganar la licencia de Bloomberg Televisión. Entonces nosotros hacíamos televisión de esa forma, pero era con este aparatito que te decía, una pequeña consolita con una cámara. Hacíamos programas saliendo a la delegación a preguntarle a la gente qué necesidades tenía, qué problemáticas, pero el reportero hacía la investigación. O sea, nos teníamos que aventar, además de nuestras coberturas diarias, hacer las entrevistas con la gente, ir con los delegados a tener un encuentro previo, entrevistar a los delegados dentro de este programa que formamos ahí en el Financiero, pero pues el reportero era el conductor y yo hacía de todo. Entonces era una cosa divertidísima porque uno tenía que hacer sus notas, ¿no? O sea, al final terminaba el glamour de la televisión y uno tenía que seguir haciendo notas, pero era esta cosa espectacular porque el periódico no tenía grandes recursos para hacer absolutamente nada, sino prácticamente era el talento, y pues yo fui llevando a mis compañeros como becarios. Entonces fue súper gracioso porque aquellos compañeros que eran becarios, de repente en esta transición llega la sociedad con Manuel Arroyo y deciden meter equipo profesional de televisión. Llega una gran consola, llegan cámaras profesionales, llega un gran equipo, pero realmente el equipo técnico, que era un ingeniero que estuviera en el estudio, nunca llegó. Los mismos becarios seguían operando los aparatos, los mismos reporteros que estábamos ahí en esta transición como becarios a reporteros. Aprendimos a hacer de todo, y pues era muy gracioso porque las pruebas que hacíamos eran prácticamente imprimiendo un letrero para ponerlo debajo del escritorio, un letrero que de repente se caía en plena transmisión. O sea, era una cosa de verdad divertidísima, y todavía nos tocó vivir aquella etapa. Llegó en aquel tiempo una conductora que nos enseñó muchísimo, pero ella venía de Televisa. Eso era súper gracioso porque en Televisa están acostumbrados a que no se decían marcas. Entonces recordar, sí, estaba prohibido y era el famoso gol. Sí, el gol. Sí. Entonces lo que sucedía es que, imagínate, era un periódico de finanzas y de negocios que su principal materia prima eran las empresas. Entonces nosotros decíamos, tengo una nota sobre una empresa de café, y de repente ella, en esta transición a hacer televisión de negocios, decía, Roberto, tú no puedes decir la marca del café. O sea, no es Nescafé. Entonces yo de repente teníamos que hacer guiones donde nos las ingeniábamos, porque pues era también luchar contra el propio sistema.
Entonces decíamos, la empresa suiza de café presentó su nuevo producto y elevó sus ventas. Y el payaso de las hamburguesas debe estar feliz porque sus ventas aumentaron tanto, las hamburguesas crecieron tanto. Entonces era acoplarse a ese método, pero en aquel tiempo no había una televisión de negocios. Entonces todo era crear sobre la marcha. Es lo que te iba a decir, crear, o sea, aprovechar la creatividad, como bien dices, solo era el talento, ¿no? Porque los recursos eran muy poquitos. Como en todos los medios de comunicación, el talento es el que se sobrepone a todo y da grandes medios de comunicación basado en el talento sobre todo de muchos jóvenes. Yo hacía notas para el portal, pero también hacía notas para la televisión y nos tocaba precisamente hacer coberturas. Entonces nosotros, recuerdo que cuando sucedió la explosión de Pemex, nosotros decíamos, tenemos que cubrirlo, somos un medio de negocios, pero ya no estamos absortos, ya somos reporteros de televisión también. Entonces nos tocaba salir corriendo de la redacción porque realmente el edificio donde Pemex había tenido este accidente, pues estaba muy cerca del periódico, pero pues era imposible llegar en coche, entonces salíamos corriendo de la redacción con una cámara a grabar, a hacer entrevistas, a mandar una tarjeta de video, a exponernos también como medio de comunicación, no siendo televisión, a tratar de ganar una nota frente a los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, creo que ahí fue también para mí el primer golpe de realidad, porque uno va emocionado pensando que el talento del reportero le puede permitir ganar la nota, pero de repente se da cuenta del entramado de cosas y de intereses que hay también en la noticia, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento cuando hacíamos la cobertura era una cosa de locos y muy graciosa, porque una de las primeras teorías que surgía es que había una acumulación de gas y que seguramente la explosión dentro de Pemex había sido por un escape de gas, una fuga. Pero era gracioso porque uno llegaba y veía a los trabajadores de Pemex fumando frente al edificio después de que había habido una supuesta explosión. Entonces eran cosas inverosímiles, pero llegó un punto en donde precisamente cuando se va a dar la conferencia de prensa, pues yo me doy cuenta que la conferencia de prensa iba a iniciar precisamente a las 10 de la noche, lo cual no era un hecho fortuito, sino estaba planeado para que entrara en el horario estelar López Dóriga a dar la nota acerca de la explosión de Pemex, y Televisa había ingresado antes a la instalación de Pemex para instalar su cámara, instalar su equipo. Pues uno se da cuenta también que hay ciertos intereses detrás de la agenda, hay cosas, y pues el reportero tiene que luchar también contra ese sistema para poder buscar su nota y lograr colocarla por encima de los grandes medios de comunicación, ¿no? Cuando uno empieza a forjarse un camino en el ámbito profesional, pues uno tiene que luchar precisamente contra estos pasos que ya están ganados, muchos de ellos por mérito, pero otro lado pues sí es por la fuerza que puede llegar a tener un título, la fuerza que puede llegar a tener un medio de comunicación. Y bueno, pues en aquel tiempo, cuando estaba precisamente todavía una administración priista, pues eran estas prácticas del pasado donde realmente el enlace y la nota se daba a conocer en el noticiero principal, ¿no? Entonces, esa es una parte que se vuelve frustrante, pero también al final de cuentas alimenta esta curiosidad por buscar una nota distinta a la de los demás, ¿no? Y al final uno ve que el trabajo que pueda hacer siempre retribuye, porque al final de cuentas se convierte en fuente de información para esos grandes medios. O sea, yo creo que dicen que no hay un reportero pequeño, ni mucho menos, sino hay grandes reporteros que hacen grandes medios, ¿no? O sea, no importa el tamaño del medio, sino importa el tamaño del periodista y la imaginación para hacer las cosas, ¿no? Y de repente uno se va dando cuenta que puede llegar a establecer un ámbito de comunicación muy cercano con las fuentes de información que son las personas, y yo creo que eso no lo quita nadie, ¿no? O sea, el amor por las historias, por conocer a las personas, y que esas mismas personas poco a poco van abriendo los espacios para poder conocerlos, pero además también a uno le dan un lugar privilegiado para estar sentado viendo la noticia y para estar investigando y haciendo cosas. O sea, yo creo que, como tú mencionabas, el lazo de mantenerse en la calle sigue siendo un punto de realidad del reportero, pero además es la cercanía con quien se debe, que al final de cuentas es el lector, es el televidente, y que muchas veces se olvidan. Uno se puede meter en esa burbuja y escribir o reportear para ese círculo rojo que son los otros compañeros del periodismo, pero pues uno nunca debe perder la vista que escribe y lo hace para una sociedad en general. Eso es como lo fantástico de este oficio, ¿no? Y al final, pues yo creo que otra gran ventaja de la mayor parte de los periodistas que no salimos a cuadro es que tenemos este anonimato que nos permite escribir, investigar, meternos,
sin que nadie nos diga nada, porque pues no nos conocen, ¿no? Es algo increíble, pero pues es gratificante al siguiente día ver a la gente en los puestos de periódicos, ahora en los portales, viendo tu nota sin que sepa realmente quién escribió, quién la hizo, ¿no? O sea, es algo fantástico. Fíjate, Robert, que esto a mí se me hace mágico, al ser periodista de investigaciones especiales, poder guardar un anonimato. Ahora, la gente tiene una realidad equivocada, ¿no? Que dicen, el reportero es el que sale a cuadro, porque no eres famoso. O sea, el que es famoso es buen reportero. Eso no, o sea, ¿tú qué crees? ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que es parte yo creo que hoy más que nunca la persona que aparece cuadro es realmente el que puede tener el poder, y de otra forma también pues hoy se están abriendo estos espacios para poder conversar y poder tener ese privilegio, y muchas veces creo que ahora los grandes medios de comunicación emulan lo que están haciendo precisamente los medios independientes y también este tipo de espacios, pero creo que sí hay todavía pues una desazón, porque pues sí se piensa que realmente el periodismo es la fama, es estar ahí, pero realmente no, es algo muy gracioso, porque al día de hoy, por ejemplo, hay personas, hasta los mismos reporteros, que de repente me dicen, es que deberías tú comprarte una camioneta grandota, porque veo a los demás compañeros de los medios, y yo decía, pero es que no tiene nada de malo tener un pequeño coche. Le digo, al contrario, para mí es mantenerme dentro de los pies en la tierra, pero además pues no tengo nada de qué avergonzarme, pero yo creo que sí estamos todavía en una etapa en donde se piensa que hay otros factores de éxito para el periodista. Yo creo que el hecho de estar en el momento indicado de la historia es cuando nos muestra que realmente la grandeza del periodismo va más allá de eso, ¿no? Cuando uno cambia la realidad a través de lo que hace, que muchas veces pues no lo hace la fama, sino lo hace una historia bien contada, el sentarnos a platicar con alguien que nunca nadie ha escuchado, ¿no? Por ejemplo. Esta genialidad de la que tú hablas, justamente de verdad llevamos a conocer, o te lleva a conocer a gente genial como tú, que eres el director general de la revista Forbes México, y justo en Crónicas en Primera Línea, pues estamos destacando a periodistas como tú, a directores como tú, que ahora liderean un equipo. Cuéntanos esta parte, Robert. Es una parte muy interesante, porque uno se da cuenta que hay otros campos de acción, de negociación, para poder abrir más espacios para el periodismo, y se da cuenta que también hay una oportunidad para no desvincularse de la labor periodística, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo pensando en enfoques periodísticos, no solamente para que los haga el equipo, sino para hacerlos en conjunto con ellos, pero también sigo pensando todavía en hacer entrevistas, ¿no? Y es una cosa fantástica, porque algo que es maravilloso y que también te lo muestra el periodismo, a mí me lo dijeron muchas veces en El Financiero, me decían, nunca pierdas de vista que va a haber un momento en donde tu apellido, que es el periódico, el nombre del periódico, te va a abrir muchas puertas, pero el periodista puede engañarse y pensar que es por él. Entonces me dicen, en algún momento sí va a ser por ti, dice, pero tienes que comprender que hay unos momentos para que se llegue a dar eso. Entonces yo lo veo con esta realidad maravillosa de que representamos una gran marca, que es una marca de más de 100 años en el periodismo de negocios, y que abre muchísimas puertas, ¿no? Por ejemplo, yo me siento muy privilegiado de levantarme en la mañana y hacer una entrevista con un personaje que está en Europa y que me está dando una entrevista desde otro lugar del mundo, y que estoy siendo partícipe de una noticia a nivel internacional que muchos medios de comunicación en México no están participando en ella directamente, ¿no? El hecho de entrevistar a alguien histórico dentro de alguna compañía o de algún momento de la vida de un país, de la historia mundial, se le entrevista y todo se hace, pero uno entiende que también es gracias al título. Entonces yo creo que la principal ventaja es como mantener los pies en la tierra, pero siempre mirando la posibilidad de abrir espacios para el periodismo y para los periodistas, ¿no? O sea, yo creo que hoy algo que es muy gratificante para mí es tener la cercanía con las nuevas generaciones. Entonces yo me dejo mucho sorprender y me emociona mucho el poder compartir ahora con compañeros que tienen otro tipo de capacitación, que tienen otro tipo de apertura, que ven otro tipo de cosas que nosotros ya no vemos, ¿no? Porque también al final de cuentas se genera cierta ceguera, pero que eso te mantiene joven, ¿no? Es como mantenerte constantemente en el primer trabajo, en la universidad,
porque siempre te mantienes alimentado y como que también te hace engañarte porque uno se sigue sintiendo joven, ¿no? Ya solamente cuando se ve en el espejo se da cuenta que el periodista que está frente al espejo ya pasaron 10 años de que entró a los medios, pero al final de cuentas sigue siendo algo muy gratificante, pero sí, yo sigo manteniendo los pies en la tierra y al contrario me siento muy responsable ahora por lo que se publica, porque sé que al final de cuentas lo que hace tiene consecuencias para muchas partes, ¿no? O sea, eso también es un sentido de responsabilidad, pero me alegra mucho, ¿no? Y me alegra mucho el hecho de abrir espacios también para más mujeres periodistas, que es algo que también yo sé que históricamente ha sido una lucha muy importante. Es cierto. Y Robert, ¿qué personalidades te ha gustado entrevistar y que te ha costado así de... Uy. Hay una de ellas que tiene una lección intrínseca porque nosotros compartimos espacio con una sección de vida y estilo dentro de la revista que es Forbes Life. Entonces un día la editora de Forbes Life llega y tiene la oportunidad de entrevistar a un gran deportista mexicano, pero pues no tiene reporteros, entonces a mí llegan y me dan la orden de trabajo. Pero yo estaba muy peleado porque yo ya en mi fantasía como periodista decía, pues yo soy un reportero de negocio, yo no cubro vida y estilo y además eso es algo superfluo y no me gusta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo iba refunfuñando en el camión de, tengo que entrevistar a este cuate de un deporte elitista porque a quien íbamos a entrevistar era un polista y de repente se me queda viendo el camarógrafo, el fotógrafo, que es Julio Hernández y Julio me dice, ¿por qué estás molesto, Roberto? Y le digo, pues es que es vida y estilo y hacer esto. Y me dice, es que el reportero no debe sentirse nunca así. O sea, el reportero debe emocionarse porque va a conocer algo más y va a conocer a una persona que el resto de los reporteros y el resto de las personas no va a conocer. Y es privilegiado, Roberto. O sea, la gran virtud es que tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer la entrevista, era con un polista que se llama Carlos Gracida. Entonces, llegamos con Carlos Gracida. Y la historia de Carlos Gracida era fantástica. Carlos Gracida le había enseñado al príncipe William a montar a caballo, la reina Isabel lo consideraba un personaje destacado, porque además era el polista más destacado que ha dado México, y que además les fue a enseñar a los europeos cómo se jugaba el polo y cómo se ganaban grandes trofeos, ¿no? Entonces cuando lo entrevisto, me doy cuenta que es una persona totalmente sencilla, con los pies aterrizados, o sea, y me contaba él además que estaba viviendo la etapa del retiro. Esa conferencia de prensa en donde se dio el marco de la entrevista, nos dio la única entrevista a nosotros, era su despedida. Él estaba haciendo el último tour en México y se iba a ir a jugar su último partido a Argentina. Entonces, pues fue una historia que nos llamó mucho la atención porque pues nos contaba que estaba retirándose y me decía, voy a hacer por fin lo que siempre he querido, hacer negocios, pero además voy a estar del otro lado de las personas que me ven. Las personas que me ven añoran mi talento, pero yo añoro su dinero, me decían en broma. Solo voy a estar de ese lado porque me lo he ganado. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué piensas que vas a jugar tu último partido? Y me dice, es que es muy peligroso el polo. Me dice, uno piensa que no hay peligro, dice, pero si te cae el caballo encima te mata. Entonces pasó la entrevista, yo la redacté como loco, emocionadísimo, porque además descubrí que la relación que tenía Carlos Gracida con los caballos iba más allá de todo. Su abuelo cuidaba a los caballos del presidente y uno de los caballos era Campsia, que no sé si recuerdan, Campsia era el caballo que bailaba con Pedro Infante en las películas. Okay. Y me contaba Carlos que cuando el presidente en turno llegó una de las esposas de uno de los presidentes a México, estaba enamorada del caballo, entonces le regaló el caballo a la primera dama del otro país, entonces regala el caballo. Y su abuelo que cuidaba el caballo, pues se puso una borrachera ese día de la tristeza. Entonces me decía, Carlos, hay una relación que se entabla con el animal y es una cuestión pues muy de entraña, de sentirlo. Entonces termina esa entrevista, yo me meto totalmente en la historia, conté ese tipo de detalles, contaba la historia de Carlos, contaba la historia de su abuelo, me di cuenta que uno de mis maestros de periodismo escribió la misma historia, entonces yo estaba así de, tengo que ganarle a mi maestro en escribir una mejor historia que la de él. Entonces me metí mucho en la historia, la escribí, se publica la historia, y recuerdo que cuando yo iba en la mañana hacia la redacción de la revista, de repente Carmen Aristegui hace un corte informativo y dice, Carmen Aristegui, dice, noticia de última hora, el polista Carlos Gracida ha muerto. Dice, en el último juego que disputaba en Argentina, el caballo le cayó encima. Es una cosa muy triste y de repente me llaman a mí de Argentina y me dicen, oye, la última entrevista que dio Carlos fue a ti. Uno siente la responsabilidad de, era la entrevista que yo no quería hacer.
pero fue muy importante para él y fue muy importante porque fue el último testimonio de Carlos. Y uno a veces no se da cuenta de que lo que hace es el último testimonio de una persona. Por eso siempre se debe mantener que el periodismo es para la gente, para la sociedad, pero también muchas de las personas que escuchamos y que al final de cuentas narramos sus historias, pues no sabemos lo que pueda ocurrir, ¿no? La vida es muy frágil y ocurren este tipo de cosas. Esa es una de las historias. Y otra particularmente muy interesante que ocurrió fue que uno piensa que cuando hace periodismo de negocios, pues es una parte muy protegida, muy de glamour, muy de estar viviendo una realidad distinta a la que viven muchos compañeros periodistas. Pero ocurrió alguna vez que en una fiesta de fin de año, los directores de la revista, los directivos, nos ofrecieron, en lugar de darnos una fiesta de fin de año, llevarnos a Jalcomulco, Veracruz. Entonces fue muy interesante porque estuvimos durante una semana conviviendo con la gente. Entonces una de las preocupaciones que tenía la gente se dedicaba sobre todo al deporte de aventura, los rápidos, el rappel. Estaban muy preocupados porque una empresa iba a instalar una hidroeléctrica. Entonces ellos nos narraban que el hecho de que instalaran una hidroeléctrica iba a cambiar el flujo del agua, ya no iba a tener la misma velocidad, el calor que produciría esta planta pues iba a acabar con los peces que estaban en el río, o sea, era todo un tema. Pero nosotros como periodistas, a mí uno de los editores me dice, esto es algo tristemente, Roberto, que cuando se habla de desarrollo, al final de cuentas se da. O sea, tristemente este tipo de proyectos se hacen con muchos estudios y se hacen y se tienen que hacer. Entonces los directivos se conmovieron mucho y decidieron que la revista iba a publicar un reportaje acerca del río para tratar de generar un apoyo de la empresa y que no les fuera tan mal a la comunidad. Entonces yo empecé a buscar la entrevista y pues me encontré con trabas, no podía llegar a la empresa no me daba entrevistas, era algo muy complicado y empezó a llamar mucho la atención. Entonces se prorrogó el reportaje de un mes hacia otro mes más. Y se fue prorrogando durante los últimos prácticamente 8 meses. Fue un reportaje que iba creciendo, llegamos a tener 6 versiones del reportaje, porque además me preguntan, yo acudía a la empresa y me decían, es que la empresa seguramente va a ser la primera que te va a dar una entrevista. Y no, y era una empresa brasileña. Entonces de repente me empezaba a decir el editor, búscate más sobre la empresa, Roberto, ve a entrevistar a más gente. Y llegó un punto del reportaje en donde yo le llamaba al gobernador de Veracruz en una ocasión y me contesta la secretaria y me dice, el señor Javier Duarte va a estar feliz de recibirlos porque Javier ama a Forbes. Va a ser una cosa fantástica. Mañana mismo tienes una respuesta positiva. Al siguiente día me declina la entrevista y me dice, el señor Javier Duarte está muy apenado, pero no va a poder dar la entrevista en este tema. Y llega un punto en donde la gente me dice, oye Roberto, el tema es que aquí en la comunidad ya están armadas las autodefensas. Como en Michoacán, ya nos armamos con rifles, estamos a la orilla de la carretera y no dejamos pasar a la empresa, porque además la empresa perforó el río. Entonces yo voy directamente con la Comisión Reguladora de Energía y le digo, oigan, dicen que perforaron el río. Me dicen ellos, no, eso no lo pueden hacer, eso es falso. Entonces yo llego corriendo con el editor y le digo a Zacarías Ramírez Tamayo, le digo, Isaac, me dicen que perforaron el río, la gente me manda fotos y todo, y me dice, renta un coche, vete con Julio César Hernández de fotografía y vayan a ver qué está pasando en el río. Vayan corriendo, renten un coche y váyanse al siguiente día. Pero eso es urgente porque el reportaje ya lleva tiempo y además se dieron condiciones en donde el director de aquella empresa brasileña se reúne con Peña Nieto en el transcurso del reportaje. Entonces en la redacción ese día baja corriendo Zacarías y dice, ven rápido, dice, el director de la empresa está reuniendo con Peña Nieto en este momento. Entonces ocurrieron muchas cosas que pusieron un énfasis mucho más, es el aliento periodístico que se ve de aquí, hay algo más. Ya sé, el nervio, estrés, ¿qué sentiste en esos momentos? Porque sí estaba complicada la situación y tú ya lo sabías, ya lo habías olfateado y luego váyanse los dos. No lo mide uno. Nos vamos nosotros a Jalcomulco, llegamos en la mañana. Además también era gracioso porque la gente decidió matar unas gallinas para darnos de comer y la gente estaba fascinada porque decían, nosotros no podemos creer que Forbes está aquí sentada con nosotros a la orilla de la carretera comiéndose con nosotros una pieza de gallina, ¿no? Y nosotros lo estábamos haciendo ahí, pero bajamos al río y efectivamente el río estaba perforado, tenía todo lo que nos habían dicho que no era cierto, ahí estaba. Y recuerdo que cuando estábamos a punto de salir de la comunidad, alguien me llama por teléfono y me dice, oiga señor, sabemos que ustedes están aquí en Veracruz ahorita. El señor Javier Duarte desea que disfruten su viaje por Veracruz. Entonces yo lo comento todavía de cierta forma, pues como
como pues todavía muy pueril, como un niño diciendo, oye, me acaban de llamar que disfrutemos el viaje. Y Julio César Hernández, que tenía más conocimiento, me dice, Roberto, es una amenaza velada, vámonos de aquí. Entonces la comunidad efectivamente coincidió con Julio y me dice, esto es una amenaza. Entonces la comunidad nos saca en camionetas, íbamos en el coche y me dice Julio, no nos vamos a detener hasta salir de aquí, y la gente de la población nos acompañó hasta el entronque con la autopista para garantizar que pudiéramos llegar a una zona más protegida. Entonces salimos de ahí, llegamos y alrededor empezaron a ocurrir muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que justo en el tiempo que estábamos cerrando ya ese reportaje, de repente voy a dejar a una compañera a su casa y de pronto yo le digo a mi compañera, ese coche de atrás nos viene siguiendo desde hace tiempo, en Polanco lo vi. Y me dice, ajá, ya Roberto, me dice, ella traía su computadora, estaba redactando una nota y me dice, ya estás alucinado por tu reportaje, nadie te está vigilando, Roberto, nadie te está vigilando. Yo le digo, pero es que el coche sigue viniendo, le digo, el coche sigue atrás. Entonces llegamos casi cerca de su casa y me dice, a ver, vamos a hacer algo, Roberto. Allá adelante hay una tienda con mucha gente, párate en la tienda, si el coche se para atrás, el siguiente paso es ir a la vuelta y hay un módulo de policía. Si el coche nos vuelve a seguir, te metes al módulo de policía y pedimos ayuda. Entonces arranco el coche y efectivamente el coche se arranca, y cuando me freno se frena el coche atrás. Entonces nos dimos cuenta que sí nos venía siguiendo, ¿no? La primera me pareció una coincidencia, pero ya cuando lo vimos que nos siguió, nos metimos al módulo de vigilancia y el coche se arranca y me dice ella, ¿sabes qué? Está muy raro, ¿no? Le comentamos a los policías y todo, pero pues no lo veíamos todavía como algo que estuviera ocurriendo de esa forma, ¿no? Pero después, cuando ese reportaje ya estaba a punto de concluirse, me llama el director editorial y me dice, Roberto, ya se mandó la entrevista a la imprenta, pero hay un detalle. Y le digo, ¿qué pasa? La empresa te está dando la oportunidad de ir a entrevistarlos en este momento. Entonces me dice el director editorial, tengo la sospecha de que están enterando que este reportaje no les está yendo bien. No sé cómo se enteraron, pero la idea es que este reportaje no se altere. Ve, entrevístalos, pero no pasa nada. Y cuando me reciben los directivos, todavía antes de de subir al piso, se acerca una de las personas y me dice, oye Roberto, esta es una gran empresa y sabes que apoya mucho a los periodistas. Si tú escribes algo positivo, te vamos a considerar para que vayas a viajar por Brasil, porque esta empresa es brasileña y te va a llevar a conocer todo Brasil. Qué lindos, ¿no? Muy lindos. Entonces yo llego y le digo a los directivos, oye, está pasando esto y esto y esto. No, eso no es cierto, tengo las fotos, tengo todo. Y hasta los brasileños se ríen y me dicen, pues sabes más del proyecto tú que nosotros. Entonces yo me voy, regreso, publicamos la entrevista, aparte para no tocar el reportaje. Y pues al final de cuentas la empresa con la que estábamos escribiendo era Odebrecht, que tiempo después se dio a conocer todos los temas que traía de corrupción, porque además a mí la gente de la comunidad de Veracruz me decía, es que tiene un departamento de corrupción que le paga a Javier Duarte, ¿no? Ellos me decían, la gente de la comunidad tiene fama de que a los reporteros y a los periodistas, ¿no? Eso me decía la gente, ¿no? Y yo le decía al editor, y dicen que tienen un departamento de corrupción, me decía, no, es imposible. Tiempo después, cuando se dan a conocer los documentos en Estados Unidos, yo los consulto y efectivamente había un departamento de corrupción. O sea, la gente de Veracruz no estaba equivocada, sí existía. Pero pues fue un tema muy interesante y fue muy bonito porque al final de ese año, cuando se publica el reportaje, tuvo consecuencias en la población porque la obra se detuvo y pasó algo extraordinario, ¿no? Me hablan un 28 de diciembre de la Escuela Carlos Septién de Periodismo y me dicen, oiga, su reportaje tiene una mención honorífica dentro del Premio Nacional de Periodismo de Sustentabilidad. Y yo así le digo a los editores y me dice el editor, espérate mañana porque hoy es Día de los Inocentes, dice, más que alguien te está vacilando. Entonces al siguiente día llamo a la Escuela Carlos Septién y le digo, oiga, sí es cierto que nos ganamos un premio. Sí, se ganaron un premio. Entonces fue pues muy bonito porque al final de cuentas contribuyó algo, ¿no? La mención honorífica pues nos permitió estar sentados con grandes periodistas, pero sí creo que es muy bonito ese tipo de cosas, ¿no? Y son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Que se mete tanto en los reportajes que a veces uno descuida a la familia, pero no hay nada más importante en aquel momento que la nota. O sea, y vive momentos extraordinarios, pero uno no se da cuenta de eso porque uno vive enamorado de la nota. Y puede pasar malas noches, puede comer muy mal, puede no comer, pueden pasar tantas cosas, pero uno vive tan enamorado de la energía del periodismo que el periodismo te otorga una segunda vida para poder seguir trabajando en la noche, para poder seguir investigando. Yo creo que son de esas cosas que las personas no entienden hasta que uno no ve por qué uno se mete dentro del pellejo del periodista, ¿no?
decía Gabriel García Márquez que uno puede vivir como perro, pero no cambia la vida del periodista, ¿no? De estar dentro de esos momentos cruciales. Pero cuando hay satisfacciones como este premio que te otorgaron, ¿cuál es la reacción de tu familia? Por ejemplo, se la llevas, yo creo que ahí es como, se borra todo esto de, ay, no lo he visto, no vino a mi cumpleaños, o llegó tarde a mi cumpleaños. Fíjate que es muy bonito porque al final de cuentas muestra uno por qué es apasionante hacer las cosas y cuando tiene consecuencias uno ve que lo que haces importa o le importa a alguien, ¿no? En mi casa yo regresaba con la mochila de la escuela llena de comida porque la mamá sabía que no comía, ¿no? Besito al cielo, besito al cielo. Entonces había cosas súper bonitas que uno se da cuenta, ¿no? Pero que al final de cuentas le emocionaban, ¿no? Yo me acuerdo que cuando murió encontré todos los periódicos del Financiero que los tenía guardados ella, ¿no? Porque ella bajaba y compraba su periódico. Bajaba y compraba su periódico y se emocionaba de ver que estaban publicadas las notas, ¿no? Entonces, era muy bonito, ¿no? ¿Y tú cómo sentiste ese momento? Si yo ahorita me emocioné muchísimo, ¿cómo sentiste ese momento de saber que seguía paso a paso el crecimiento de un gran periodista como eres tú? Pues es algo muy bonito, o sea, la verdad es que hoy, por ejemplo, lo valoro mucho porque además también uno sabe los sacrificios que hace la familia, no solamente en términos de tiempo, que yo creo que es lo más importante, pero también en términos de que se priva la familia para poder darte la oportunidad de comprar una grabadora, de poder comprar los instrumentos de trabajo para poder hacer el periodismo. Y eso a veces la gente no lo conoce o no lo ve, pero también es en cierto sentido el darles esa oportunidad de acercarse a esos momentos tan importantes, ¿no? O sea, yo creo que tiene el poder de transformar no solo la vida del periodista, sino de las personas que están alrededor, ¿no? Y además para mí es muy significativo porque mi abuelo solamente estudió la primaria, pero lo que le enseñó realmente a tener las bases fue que leía el periódico. Y yo recuerdo que iba a Excelsior a ver a Julio Scherer porque lo admiraba. Y después la casa se llenaba de periodistas que él invitaba a la casa a darles un brindis de fin de año, mi abuelo se los ofrecía. Y él les decía siempre que no tuvo una educación formal en las escuelas, pero que gracias al periódico logró educarse y logró cambiar su forma de vida, ¿no? Él pasó de ser intendente dentro de Teléfonos de México cuando era paraestatal a convertirse en técnico dentro de los talleres de Telmex gracias a que leía los periódicos. O sea, le mostró que había un mundo más allá de lo que podía ver en las calles, sino había un mundo que se narraba a través del periódico. Entonces yo creo que es un poder fascinante que tiene, no solamente para las familias y para el periodista, sino para toda la sociedad en general. O sea, yo creo que el periodismo, a pesar de los altibajos, siempre regresará a la idea primera de servir a alguien, pero sobre todo de cambiar a alguien, ¿no? Perseverancia, amor al arte, amor y pasión al periodismo, tener los pies en la tierra. Y constancia, éxito y talento. Eso eres tú, Roberto. Y estos son nuestros protagonistas de Crónicas en Primera Línea. De verdad te agradecemos. No, muchísimas gracias. Estamos felices y estoy encantada y yo sé que la gente va a estar encantada de conocer qué hay detrás de Roberto en estas Crónicas en Primera Línea. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad. Un gusto enorme, gracias, de verdad. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Gracias. Gracias.